Mateo Cox es abogado del bufete Aguirre Quintanilla Soria en Nishizawa y enfoca sus servicios en las áreas del derecho corporativo, derecho laboral y seguridad social, contratos, litigios, procesos judiciales y arbitraje en defensa del Estado boliviano y conciliación. Es licenciado en Derecho magna cum laude por la Universidad Privada Boliviana, con mención en Derecho Corporativo. También cursó el diplomado en Educación Superior en Organización y Administración Pedagógica del Aula, impartido por el CEPIES, UMSA, destacándose como el mejor promedio. Franco Piñero es asociado del Buffet Bacu CN y enfoca sus servicios en las áreas de derecho corporativo, litigios, arbitraje, contratación y civil y comercial. Es licenciado en Derecho magna cum laude por la Universidad Privada Boliviana con mención en Derecho Corporativo y cursó un diplomado en Derecho Corporativo por el Consejo Iberoamericano del Derecho y Gobernanza. Actualmente cursa una maestría en Alta Dirección Empresarial por la European Open Business School. Laura de la Vía es asociada del Buffet Bacu CN y se dedica a las áreas de banca y finanzas y comercial. Tiene experiencia como gestora de excepciones, gestora de colocaciones y abogada asistente en el Banco de Crédito de Boliviana S.A. Asimismo, trabajó como asistente en la firma Granchat and Salazar y asociada en el área de procesos ejecutivos de recuperación de cartera bancaria. Para la siguiente entrevista del día de hoy estamos con los doctores Piñero, Cox y de la Vía. Muchas gracias, doctores, por su artículo. La UCB Law Review está muy contenta con el artículo que han presentado. Siendo así, la primera pregunta es que nos hablen un poco de aquello que han escrito. Bueno, el Código de Comercio establece que el registro de comercio es aquella entidad que tiene por finalidad registrar a los comerciantes, matricularlos y registrar la inscripción de los actos comerciales. Entonces, esta importante entidad a lo largo de su historia en Bolivia ha ido pasando por distintos alcances de administración. Primero estaba administrada por el Estado en base al Senarec, después pasó a Fundempresa, una concesionaria privada, y a partir del decreto Supremo 4596 de octubre de 2021 se creó el CEPREC, que llegó a implementarse el 1 de abril de 2021. Entonces, a partir de la implementación del CEPREC, el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio, han existido distintos cambios, por ejemplo, la existencia de una nueva guía de trámites, la digitalización de los trámites y distintos cambios en su estructura misma. Con ello le podría ceder la palabra a mis colegas si tuvieran algo que complementar. Claro, gracias Franco. Justamente de la mano con lo que Franco acaba de abordar, la implementación del CEPREC ha tenido una serie de cambios trascendentales, sobre todo para los usuarios, ¿no? Entre ellos podríamos destacar la exigencia que se tiene de contar con ciudadanía digital, que es un mecanismo mediante el cual uno como ciudadano se registra y puede realizar sus trámites en el portal digital del CEPREC. Otro cambio importante también ha sido que en la actualidad todas las nuevas empresas que se registren y que tengan que hacer sus declaraciones anuales para la actualización de matrícula de comercio tienen que señalar quiénes van a ser sus beneficiarios finales. Esto es un hecho que anteriormente no era exigido de parte del registro de comercio. Entre otro tipo de cambio de trámites también tiene que ver la virtualidad que se ha implementado, ¿no? Con una búsqueda de migrar hacia lo digital. Sin embargo, ahí también consideramos que dentro de las críticas que se hacen, una de ellas es precisamente la dificultad que se tiene de tener que hacer los trámites parcialmente digitales y parcialmente presenciales, ¿no? Y finalmente nuestro artículo aborda un análisis de legislación comparada para ver más o menos cómo está funcionando el registro de comercio en otros países y principalmente determinar si este está a cargo de alguna entidad que tenga naturaleza pública o privada o bien mixta, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Como siguiente pregunta es, ¿cuál fue la motivación principal para investigar y escribir sobre la implementación del CEPREC y su impacto en los trámites ante el registro de comercio en Bolivia? Muchas gracias. Cuando llegó la invitación de la UCB Law Review para poder escribir un artículo, creo que los tres estábamos de acuerdo en escribir, ¿no? Y los tres queríamos hacer un trabajo conjunto, entonces tuvimos que buscar un tema que nos permita establecer aquello que nosotros conozcamos, que tengamos conocimiento sobre aquello y que los tres estemos de acuerdo. Entonces, a través de distintas tertulias, conversaciones, hemos criticado al CEPREC
de manera positiva, negativa, desde su implementación. Entonces, a partir de ello, hemos decidido poder abordar este tema en nuestro artículo, ¿no? Muchas gracias. En su artículo mencionan que entre los obstáculos y desafíos de la reestructuración del sistema de registro de comercio se encuentra la accesibilidad por parte de determinados grupos de la sociedad. ¿Qué aspectos específicos del CEPREC consideran que han generado confusión o dificultad en, por ejemplo, personas que habitan área rural o de avanzada edad? Bueno, más que nada, las dificultades que vemos son que como el trámite tiene que ser presencial y virtual, tiene que ser de manera fusionada. O sea, se entendería por los requisitos que te da que puedes hacerlo o presencial o virtual. Pero cuando tú ya te acercas al CEPREC, te dicen que tiene que ser primero virtualmente, tienes que ingresar tu trámite y posterior a ello tienes que entregar tu documento físico de manera presencial en las oficinas. Lo cual obviamente desgasta al usuario porque primero tienes que crear tu ciudadanía digital, que no es algo muy conocido por la sociedad, o sea, no ha sido debidamente socializado el nuevo registro de comercio. Entonces la gente cuando va al CEPREC tiene que preguntar cómo quiero ingresar mi trámite y al fin y al cabo les dicen no, primero tiene que hacer su ciudadanía digital, ellos no saben qué es una ciudadanía digital, entonces tiene que hacerse primero eso para poderte dar el acceso a realizar diferentes trámites que quieras hacer en el registro de comercio. Y siendo personas del área rural o del área o de la tercera edad, obviamente, primero no están muy familiarizados con la digitalización. Entonces, eso ya es un primer obstáculo como personas mayores o personas del área rural que no tienen, no voy a generalizar, pero muchos tienen la posibilidad de tener el alcance del Internet. Entonces, ese es el primer obstáculo. El segundo es justamente esa fusión que se tiene que hacer entre los trámites, porque te quita tiempo. Tienes que hacer primero por computadora y luego tienes que ir a las oficinas. Y como tercera crítica también que yo, bueno, en realidad los tres hemos podido analizar, es que las personas, los analistas que realizan el análisis de los documentos no son personas totalmente capacitadas. Entonces realizan observaciones a diferentes trámites que no tienen razón de ser. Entonces tienes que apersonarte a las oficinas del CEPREC para tratar de explicar tu punto de vista, cosa de que te quita tiempo, demora el trámite y como digamos en nuestro ámbito del derecho y somos abogados que atendemos clientes, los clientes también están esperando una respuesta más rápida, más eficiente del registro. Entonces en eso también nosotros nos atrasamos por el atraso que se tiene por las observaciones del registro de comercio. Muchas gracias por la respuesta, siendo esta una temática central para todo estudiante de Derecho que nos sigue a la UCB Law Review. Como siguiente pregunta, ¿cómo describirían, desde la experiencia, la respuesta de los abogados corporativos ante los cambios en el registro de comercio con la creación del CEPREC? Muchas gracias, esa es una pregunta bastante interesante porque llama a la reflexión justamente a considerar a los abogados corporativos cómo constantemente tienen que estar manteniéndose a la vanguardia, ¿no? Es decir, si el día de mañana sale alguna nueva disposición de parte del registro de comercio, vamos a tener que estar ahí adaptándonos a las nuevas formas de trámites que nos den, requisitos, requerimientos y demás. Entonces yo considero que la respuesta, si bien existe mucha comunidad de abogados que discrepa tal vez en algunas formas de implementación del CEPREC, principalmente es esa, ¿no? Es la necesidad de mantenerse a la vanguardia, de que si tú tienes que explicar el día de mañana al cliente qué es la ciudadanía digital, cómo vas a interoperar con él, porque él al ser el representante legal, un representante legal de la tercera edad que no sabe hacer una verificación en 2 pasos, uno como abogado tiene que tener la capacidad suficiente para poder identificar esos problemas y poder traducírselos en primer lugar al cliente y después otorgarle resultados y respuestas positivas, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que eso es un amplio sentido de adaptabilidad que tenemos que tener como abogados para poder estar a la vanguardia y siempre constantemente refrescando el conocimiento que se tiene para rendir los mejores resultados posibles. Muchísimas gracias por la respuesta. Y para terminar con la entrevista del día de hoy,
¿Cuáles son las recomendaciones clave que proponen como autores para mejorar la transparencia y eficiencia en los trámites comerciales ante el registro de comercio en Bolivia, a la luz de los desafíos identificados en su investigación? Como primera recomendación que podemos dar es justamente que los trámites presenciales y virtuales puedan ser diferenciados por el CEPREC. Es decir, si existen trámites que efectivamente necesitan ser presenciales, que haya una cápita de estos trámites solo pueden hacerse de manera presencial. Pero si existen trámites que pueden hacerse solamente virtuales sin la necesidad de ir a las oficinas de CEPREC, entonces que haya también una cápita de solo trámites virtuales. Así logras de que el abogado o la persona que realice el trámite pueda realizarlo desde la comodidad de su oficina, en su computadora y listo. O si eres una persona que estás más acostumbrada a ir a las entidades, como generalmente son las personas de tercera edad, las personas mayores, pueda ir al CEPREC y hacer su trámite de manera presencial. Otra sugerencia que tenemos, que justamente iría de la mano con la implementación de medidas que impliquen más eficacia y eficiencia en el servicio que tiene el CEPREC actualmente, está relacionada con la posibilidad que los usuarios deberían tener de interactuar con los analistas legales del CEPREC, ¿no? Esto quiere decir que uno como usuario ingresa un trámite el cual tiene que ser sujeto de observación por un analista legal. Debería entenderse que un abogado. En ese sentido, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz tenemos la dificultad de que en la sucursal de la zona sur hay solamente un analista legal y en la sucursal del centro existen varios analistas legales. Sin embargo, una limitación con la que uno se encuentra al día de tener que subsanar precisamente observaciones que estos analistas realizan es la dificultad de poder interactuar con esta persona, de hacerle conocer la postura, hacerle conocer muchas veces la intención de la empresa o la intención del cliente y el porqué y el trasfondo de un trámite y del por qué ese trámite se está llevando a cabo de esa manera específica. Al nosotros tener la dificultad de poder interactuar con estos operadores y funcionarios del CEPREC, nos vemos en la dificultad de tener que narrar nuestra novela previamente a la persona que atiende en ventanilla y luego en la visita del analista o del supervisor del analista volver a contar nuevamente toda la historia para que de alguna forma, hablando con por lo menos 3 personas, podamos hacer entender nuestro criterio y que se pueda llevar a cabo o llevar adelante nuestro trámite, que muchas veces es observado por temas que no precisamente son análisis objetivo de la persona que está a cargo del trámite, ¿no? La última recomendación que pensamos, ¿no?, es el estudio y capacitación constante por parte de los funcionarios del CEPREC, ya sea atención al usuario, analistas legales, analistas financieros, jefes regionales, una constante capacitación, no solo en cuanto a sus funciones específicas en el cargo que desempeñan, sino poder abarcar todo el marco normativo que implican sus funciones, ya sean las resoluciones administrativas que emite el propio CEPREC y también las disposiciones normativas del Código de Comercio respecto a los trámites que se pueden realizar ante el CEPREC. Entonces, una permanente capacitación puede llegar a mitigar un poco, ¿no?, las situaciones adversas que uno puede enfrentarse ante el CEPREC, ¿no?, ante gestiones con el CEPREC. Muchas gracias a los 3 doctores por estar en la entrevista del día de hoy. La UCB Law Review está completamente agradecida de contar con profesionales de su altura, además que sean jóvenes, que puedan enriquecer la discusión uniendo la práctica con la academia.